Buenas tardes, estimados alumnos. Bienvenidos a esta primera clase después de vacaciones. Esperando que en las mismas hayan descansado, hayan tomado energía y fuerzas para continuar con su aprendizaje de la materia de física. Voy a compartir la pantalla para iniciar con la clase. Aquí tenemos nosotros nuestra plataforma, donde abajo de la bienvenida se encuentra el libro de texto, donde le damos clic en la liga correspondiente, copiamos la liga y la pegamos en otra ventana para navegar sin problema y para tener las dos abiertas, tanto la plataforma como el libro de texto. Muy bien. Christopher, ya lo admití. Bien, vamos a iniciar con el tema que está en la semana 22, página 174, que se llama corriente eléctrica, características y sus efectos. Aquí en este caso, como todos los inicios de tema, la tarea va a ser el resumen y la primera actividad, activa tus ideas, que en este caso es qué hacer con las pilas muertas. Aquí viene explicado para que ustedes realicen una investigación correspondiente y contesten la pregunta que se les está haciendo aquí en esta actividad. Y bueno, de esta manera vamos a iniciar la teoría de corriente eléctrica, características y sus efectos. Corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el movimiento ordenado de cargas libres, normalmente de electrones, a través de un material conductor en un circuito eléctrico. Se define como la tasa de flujo de carga que pasa por un determinado punto en un circuito y se mide en coulomb por segundo, o sea, una unidad nueva llamada ampere. Como pueden ver, la corriente eléctrica es un flujo de electrones o de cargas libres, pero ordenado, de tal manera que todos van en una misma dirección y llevan un movimiento constante y la distancia entre sus partículas es prácticamente la misma, de tal manera que ese flujo es continuo y es constante por el hecho de ser ordenado. Muy bien, vamos a hacer el método de lectura comentada y para que ustedes puedan participar leyendo la siguiente información. A ver, vamos a ver quién nos puede apoyar para leer. A ver, Andrade Fernández, Grecia, adelante. Crear y sentir una corriente eléctrica. Imagina la siguiente situación. Se va la luz en una habitación y eres la única persona en la casa. ¿Qué harías? Hay dos maneras de proceder. Llamar a un electricista o intentar encontrar la solución por tu cuenta. ¿Sabrías cambiar el foco o el fusible? ¿O revisar si el interruptor funciona bien? Comparte tus experiencias y conocimientos con tu equipo. Es importante que sepamos lo básico sobre la corriente eléctrica para poder comprender lo mejor posible las causas de los posibles malos funcionamientos en los elementos que forman el sistema eléctrico de nuestra casa. Se debe recordar siempre que es importantísimo tomar precaución para no correr riesgo con la corriente eléctrica al tratar la solución los problemas por nuestra cuenta. Muy bien, Grecia, muchas gracias. Aquí nosotros podemos observar o podemos ver que, bueno, la corriente eléctrica es algo muy común en nuestra casa, prender una luz, prender el horno, el refrigerador está conectado, etcétera, etcétera. Conectar un celular, prender un estéreo. Entonces es algo muy común, pero desafortunadamente, pues carecemos de información
para tener, mientras funcione no hay problema, pero cuando falla, por tratar de arreglarlo, pues podemos correr riesgos y podemos perjudicar nuestra salud. Nos pueden dar toques o hasta podemos recibir una carga eléctrica fuerte. En este caso, bueno, también tenemos que es muy común como el gas, el agua, que son elementos básicos en una casa, y que del agua no hay tanto problema, simplemente pues, se derrama, si hay alguna fuga, pues puedes tratar de taparla, o hay llaves afuera de control, de paso, donde se puede cortar el agua que ya no entre a tu casa y evitar que se derrame. Lo mismo sucede con el gas, tiene llaves de paso por ahí para tener una máxima seguridad. Además, el gas, pues como ya vimos anteriormente, le ponen un olor especial para que podamos detectar rápidamente las fallas. En el caso de la corriente eléctrica, pues las fallas puede producir un cortocircuito, se puede ir la luz o hasta se puede producir un incendio, puede provocar fuego y si hay cerca madera o tela, pues se puede prender y puede ocasionar un incendio. Por eso, por esa razón, no se recomienda que se dejen los celulares conectados porque también se sobrecargan y pueden explotar, sobre todo en la noche. Entonces, como pueden ver, siendo un elemento común, carecemos de información y precisamente esta unidad pues, nos va a dar más elementos para que conozcamos la corriente eléctrica y obviamente pues zapatero a su zapato, ¿no? O sea, si algo se daña, pues contratar a una persona experta, a un eléctrico, para que revise y repare lo que se haya dañado. Muy bien. Bueno, el día viernes vamos a ver esta actividad 1 a través de un video donde es experimentar con una pila. Aquí nos ponen una pila de 1.5 volts, tira de tela, tira de papel aluminio, enredado y un foquito. Aquí lo que vamos a comprobar el viernes a través del video es que hay materiales conductores de la electricidad como el aluminio y de la corriente eléctrica y también hay materiales que no la conducen. Y a estos materiales se le llaman aislantes como la tela y como lo vamos a comprobar y ver en el video. Si alguno de ustedes puede tener los materiales, con gusto el viernes, pues nos podemos compartir la pantalla para que puedan explicar este experimento. Y si no, pues lo vemos en el video correspondiente para analizar todas estas preguntas que se nos hacen. Entonces, una vez visto esto, también el mismo viernes podemos establecer procedimientos y podemos también investigar sobre otros materiales que pueden ser conductores de la electricidad o aislantes y definir procedimientos para verificar si efectivamente conducen la electricidad o no. En este caso, podemos seleccionar 10 materiales y podemos anotar el resultado si es conductor o no. Normalmente todos los metales conducen la electricidad y los que no la conducen son los no metales. Pero bueno, sería muy bueno establecer un procedimiento o ver un video para reforzar esta parte e identificar qué tipos de materiales son conductores o son aislantes. Muy bien, continuando con la teoría, vamos a ver ahora el sentido de la corriente eléctrica. Aquí nos menciona que en la realidad el sentido de la corriente es de polo negativo a polo positivo, y eso es en la realidad. Pero en sentido convencional, o sea, para fines de estudiar la corriente eléctrica, nos dicen que nos enfoquemos o digamos que la corriente va a ser al revés, o sea, de manera inversa, de polo positivo a polo negativo. Y de aquí en adelante así lo vamos a tomar como sentido convencional. Entonces va a ser siempre de polo positivo a polo negativo. Muy bien. Ahora aquí vemos la pila eléctrica inventada por Volta.
En la figura 22.3 podemos observar cómo hizo él su experimento y de esta manera en el año de 1800 el físico Volta pues tuvo a bien inventar esta pila, lo cual logró ser un avance en la ciencia. Luego tenemos nosotros la actividad 2, que aquí que vamos a ver el viernes. Dice, ¿cómo hacer una pila de limón? Viene ahí la página https://go.gl/hbqssn. Una vez entrando a esa página, el viernes vamos a ver cómo hacer una pila de limón. Y en función a esto, bueno, pues esto se hace, los materiales van a ser una moneda, un clavo y un limón. Y con esto podemos hacer una pila. Y nos pregunta, ¿por qué en el segundo intento del video que vamos a ver el voltaje de la pila fue mayor? Bueno, pues ahí lo vamos a encontrar la respuesta o vamos a deducirla. ¿Y puede hacer su propia pila con un limón? Pues yo creo que la respuesta sería sí, porque solamente se requiere un limón, un clavo y una moneda. Ok, esas actividades las vamos a ver el viernes junto con los videos correspondientes. Entonces, continuando con la teoría, la corriente eléctrica a nivel microscópico, la corriente eléctrica es el movimiento ordenado de las partículas cargadas, como ya lo habíamos mencionado, flujo de electrones, pero de manera ordenada. Y bueno, hay dos, aparte de los metales, que tienen partículas cargadas móviles, que son electrones libres, como lo podemos ver en la tabla 22.1, también tenemos electrolitos, que estos tienen sus partículas cargadas, son iones positivos y negativos, igual que los gases ionizados. Entonces, la palabra electrolitos nosotros ya la habíamos escuchado cuando nos deshidratamos y tomamos algunas bebidas hidratantes o para reponer los minerales que perdimos en el ejercicio. En este caso, los electrolitos es cualquier sustancia que contiene en su composición iones libres que hacen que se comporten como un conductor eléctrico. Estos iones libres o electrolitos van a servir para que las cargas eléctricas emitidas por el cerebro, de las terminales eléctricas del cerebro, para que le dé la orden a nuestros pies, a nuestras manos, a nuestro cuerpo de hacer algún movimiento, sea más rápido y sea más efectivo. Increíblemente, como cuando estamos sanos, pues no pasa nada, es algo natural, pero cuando nos enfermamos de alguna situación, por ejemplo, los que les dan Alzheimer o demencia senil o algo, entonces ya su mente ya no da la orden hasta ni para comer y hay gente que lamentablemente muere por inanición porque ya no manda el cerebro la orden de comer o de hacer algún movimiento cuando les dan esclerosis múltiple o algún otro tipo de enfermedades que hacen que precisamente esas órdenes que debe de dar el cerebro a las partes de nuestro cuerpo, pues no se den adecuadamente. Pero eso ya es un caso de enfermedad donde hay medicamentos para tratarse. En este caso, preventivo es pues tomar electrolitos cuando uno tiene alguna actividad física desgastante, sobre todo los atletas de alto rendimiento, y bueno, sus dietas están también a base de electrolitos. Tenemos también gases ionizados, que es aquel cuyos átomos han perdido o ganado electrones debido a cargas eléctricas. Entonces tenemos metales que son sólidos, electrolitos que son líquidos o están disueltos en líquidos y gases ionizados. Luego tenemos por aquí que el modelo microscópico simplificado de un metal se presenta en la figura 22.5. En el modelo presentado
los iones positivos, o sea, los átomos del metal que han perdido un electrón, forman una red cristalina inmersa en el gas de electrones libres. Aquí nosotros podemos ver en este modelo de un metal que entre los electrones libres se encuentran los iones positivos, o sea, los átomos de metal que han perdido un electrón. Y ahí tenemos de manera ordenada distribuidas los iones positivos entre los iones o los electrones libres. Luego por acá tenemos que el movimiento de esos electrones en la dirección del campo eléctrico constituyen la corriente eléctrica en los metales. Una vez visto esto, aparece un nuevo concepto que se llama la intensidad de la corriente eléctrica. Y la intensidad de la corriente eléctrica es igual a la suma de las cargas eléctricas de las partículas que atraviesan una sección transversal del conductor en un segundo. Fíjense, aquí ya me están diciendo que no es en una unidad de tiempo general, no, me dicen en una unidad de tiempo particular que es segundo. Quiere decir que si me lo dan en horas o en minutos, pues tenemos que convertirlo a segundo. Por lo tanto, la intensidad de una corriente depende de su carga. Y como ya vimos anteriormente, Q es la suma de las cargas de las partículas que atraviesan la sección del conductor en el tiempo t. Entonces, la carga que corresponde a un segundo es Q sobre t. Esta cantidad es por definición la intensidad de corriente eléctrica, o sea que I, intensidad de corriente eléctrica, es igual a Q, la suma de las cargas de las partículas entre el tiempo. En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de corriente eléctrica de la intensidad va a ser el amper. El amper o el amperio y su símbolo es una A en honor al físico André Marie Ampère. Entonces, la intensidad de corriente, cuando nosotros hacemos un análisis dimensional, o sea, un análisis de unidades, ponemos entre corchetes la fórmula I entre corchete es igual a Q sobre T entre corchetes. Y ahí podemos poner también entre corchetes que Q es un coulomb y tiempo un segundo. Por lo tanto, un amper va a ser igual a un coulomb por segundo. Ya vimos nosotros en otros temas que la carga es en coulomb, el tiempo en segundos, y en este caso esta división nos va a dar la unidad que es el amper. También nos dice por aquí que la unidad de coulomb o de carga es una unidad derivada y que se expresa por el producto de un amper por segundo. Y ahí podemos nosotros jugar que se está dividiendo el segundo, pasa multiplicando al amper. Por esa razón, un coulomb es igual a un amper por segundo. O también podemos decir que un segundo es igual a un coulomb entre un amper. Un amper multiplica al segundo, pasa dividiendo al coulomb y podemos definir que un segundo va a ser igual a un coulomb sobre amper. Si en un problema me preguntan el tiempo, pues lo voy a tener en segundos y ya sé cómo despejarlo. Muy bien, hasta ahorita, ¿alguna duda, alguna pregunta de estos conceptos teóricos y de esta nueva unidad que se llama intensidad en ampere, que es igual a un coulomb por segundo? ¿Alguna duda o pregunta? Ok. Bueno, esta actividad 3 la vamos a resolver ahorita, se llama problema por resolver, y es la intensidad de la corriente eléctrica en una calculadora. En un tiempo de 4 horas pasa a través del circuito de una calculadora de bolsillo que opera con celdas solares, figura 22.6, una carga Q igual a 4 coulomb. ¿Qué tan grande es la intensidad de la corriente?
Pues de entrada, si es una calculadora de bolsillo que opera no con energía eléctrica, sino con energía solar, pues de antemano la intensidad va a ser muy baja y ahorita lo vamos a comprobar. Nosotros anotamos su fórmula, intensidad, vamos a poner una I mayúscula, es igual a la carga entre el tiempo. La carga Q entre el tiempo. Por lo tanto, esto va a ser igual a 4 coulombs, ponemos 4C, entre 4C entre 4T. Perdón, 4 segundos. La carga, 4 coulombs, tiempo, 4 segundos. Aquí nosotros tenemos, perdón, entre 4 horas. Entonces ponemos 4 y horas, HR. Nosotros, por definición, acá arriba podemos ver que nos dan ya una unidad específica del tiempo. Coulomb entre segundo. Entonces, si nosotros tenemos horas, tenemos nosotros que convertir esas horas a segundos. Por lo tanto, aquí le agregamos un factor de conversión y ponemos en una hora hay 3,600 segundos. 3,600 segundos. De esta manera se elimina horas con horas y ya me queda la unidad Coulomb entre segundo, que va a ser igual a 1 ampere. Entonces 4 entre 4 a 1 y 1 entre 3,600. Hagan por favor la operación. Cero. 1 entre 3,600 y me va a dar 0.000, o sea, una cantidad muy pequeña, 27 amperes. Con una A denotamos que Coulomb sobre segundo es igual a 1 ampere. ¿Alguna pregunta de este problema que implica una conversión de horas a segundos? No. No. Ok, entonces no nada más se hace 4 entre 4, sino también el resultado entre 3,600, porque en una hora hay 3,600 segundos. Muy bien. Cópienlo por favor en su cuaderno para que ahí lo tengan presente, o sáquenle una foto para que ahí lo tengan presente. Muy bien. Bueno, con esto terminamos el tema del día de hoy, no sin antes revisar qué es lo que vamos a ver el próximo viernes. Aparte de las actividades que ya comentamos, bueno, pues viene otro tema que se llama Ley de Ohm y la resistencia eléctrica, donde aparece una nueva fórmula. La intensidad de corriente es igual a la diferencia de potencial entre la resistencia. Esa resistencia, si ustedes conocen los circuitos electrónicos, pues aparte de capacitadores y transistores y condensadores, pues también hay resistencias que nos sirven para controlar el flujo de corriente a través de ese circuito electrónico. Y bueno, esto se va a regir por una ley que se llama Ley de Ohm. En esta ley de Ohm, obviamente gracias a un físico también
a un científico, se le dio el nombre de esa unidad a la resistencia. Es un físico alemán, Georg Simon Ohm. Y que su unidad obviamente se llama el ohm, que se denota con la letra griega omega. Y aquí nos va a quedar, al despejar la resistencia, nos va a quedar que es el voltaje entre la intensidad, o sea, volt entre ampere nos va a dar ohm. Y eso lo vamos a ver el viernes, junto con las definiciones de resistencia, otra más de corriente eléctrica y de red cristalina. Vamos a hacer la actividad 4, que es un problema que implica intensidad de corriente, voltaje y resistencia o diferencia de potencial. Y bueno, pues vamos a ver también otros temas al respecto. Déjenme ver qué más vamos a ver por aquí. Vamos a ver lo que es energía eléctrica, la fórmula para la energía eléctrica, que consideramos también aquí un trabajo eléctrico realizado en función a la carga y al voltaje, y que al combinar fórmulas, pues ya podemos quitar la carga y poner intensidad por tiempo, y que posteriormente pues nos va a dar también para calcular una potencia eléctrica. Todo eso lo vamos a ver con calma el próximo viernes. Como pueden ver, hay más información, más conceptos, más fórmulas que vamos a revisar y vamos a hacer los ejercicios correspondientes. Muy bien, hasta aquí le dejamos el día de hoy y nos vemos el próximo viernes. No sin antes recordarles la tarea, que es hacer el resumen de toda la teoría que vimos el día de hoy y la actividad Activa tus ideas de la página 174. Nos vemos. Hasta luego. Adiós, profe. Adiós, maestro.